Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alan Scacchi y bueno, a mí me toca darle la clase sobre derechos políticos. Clase o tema por demás de interesante porque parte desde una controversia. Porque, ¿qué serían los derechos políticos? O para analizarlo, pensarlo a la inversa, ¿qué derechos no son políticos? Entendiendo la política como la dinámica de la interacción humana, la dinámica de la correlación de fuerzas en las sociedades, de la interacción social y de la disputa de poder sobre todo, ahí está el centro de la política, ya sea en el ámbito público, privado y demás, incluso en el ámbito personal, partiendo desde eso, ¿qué derecho no sería originado en esas circunstancias? En principio diríamos que ninguno, o sea, todos los derechos son políticos. Pero con el fin de acotarnos y de circunscribirnos a una definición más simple, si se quiere, apuntamos a los derechos políticos como aquellos derechos, prerrogativas que tenemos o que tienen los ciudadanos para ejercer, manifestarse y vivir y participar en la vida democrática, en la vida en una sociedad humana. Dentro de ese reducido pero gran abanico de potestades, nos referimos a los que comúnmente se conocen, los de votar, ser electo, peticionar a las autoridades, organizarse, reunirse, entre otros. Voy a tratar de no ser taxativo porque entraría muchas categorías en esa definición, inclusive aunque sea restringida. Eh, Antes de la reforma del 94, de la reforma constitucional del 94, muchos de estos derechos eran tácitos, o sea, se los respetaba y se los consideraba parte, si se quiere, del espíritu constitucional, pero mayormente eran tácitos, pero a partir de la reforma del 94 muchos de estos derechos pasaron a ser explícitos, a estar expresados en letra. Y podemos, si se quiere, si queremos acotarlo aún más, podemos encontrarlo a partir, y recordemos, esto es una definición restringida del tema, porque podría ser debatible y ampliarlo aún más, pero podemos encontrarlos entre el artículo 36 al 40 de nuestra Constitución Nacional, y partimos del artículo 36, que nos marca en un artículo largo, si se quiere, en comparación con otros, pero largo por un motivo en particular, porque recordemos que es la primera y hasta ahora última reforma que se hace después de varios periodos de autoritarismo y de dictaduras que se dieron en el siglo XX. Entonces esta es una constitución que está muy atravesada por el espíritu de los derechos humanos, de los tratados internacionales y del respeto a la Constitución y la vida democrática. Entonces, en este artículo, en el artículo 36, se marca de manera tajante el respeto y la vigencia que tiene y tendrá la Constitución mientras siga vigente, por supuesto. Donde en este artículo se explicita eso. La Constitución va a permanecer vigente, estará vigente, inclusive cuando las autoridades, a través, supongamos, de un golpe de Estado y demás, digan que pierde vigencia. Y esto trae aparejado el derecho, que está explicitado también en este artículo, el derecho a la resistencia. O sea, este artículo nos llama a resistirnos y a defender a la Constitución si se quiebra el orden constitucional. Algo maravilloso. Entre tantas otras cosas más que dice el artículo, les decía, es un artículo muy interesante y más largo que lo que generalmente son. Después en el artículo 37 están los clásicos artículos que uno aprende, si se quiere, en la escolaridad, como por ejemplo el derecho al voto, que se considera generalmente, no diría que de manera equivocada, pero sí de manera discutible, como el elemento democrático por supremacía. Eso yo creo que es bastante discutible, si es más democrático votar que comer. Bueno, eso son puntas para un debate, si se quiere. Entonces les decía, el artículo 37, una de las cosas que nos dice es, o que se nos refiere, es el derecho al voto.
con las 4 características, 3 de las cuales son las que siempre nos enseñan y una cuarta que no suele denominarse. El famoso voto universal, secreto y obligatorio, e igual, falta esa característica de igual, porque todos los votos valen lo mismo y no es menor ese detalle. Y universal, recordemos que no siempre lo fue, porque en su momento la universalidad eran solamente los hombres y después, bueno, se incorporaron muchos años después las mujeres. En ese mismo artículo, en el artículo 37, nos marcan, si se quiere, los principios rectores de lo que después otras leyes más específicas regulan, que tienden a la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres en principio, ¿no? Que lo dice de una manera muy genérica, ¿no? Leyes posteriores, esta constitución tiende a proteger la igualdad entre hombre y la mujer. Bueno, da las pautas generales que para después otras leyes, como la ley de paridad de género, entre tantas otras, garantizan ese derecho político igualitario. Después el artículo 38 nos habla de un elemento y nos indica cuál es uno de los elementos esenciales y centrales en nuestra vida democrática también, que son los partidos políticos. Habla denomina al partido político como elemento fundamental para la vida democrática. No es menor esto, que la propia Constitución nos diga que el partido político es un elemento fundamental, lo pone en un lugar central y de preeminencia sobre otro tipo de organizaciones sociales u otro tipo de organizaciones políticas. Los partidos no son los únicos que existen. Es más, se encarga de no solo dar una pauta, si se quiere, filosófica o genérica o de recomendación, sino que también dice el Estado sostendrá, financiará, apoyará, larga una batería de conceptos y adjetivaciones para proteger y que esto no quede en letra muerta, sino que también se materializa en la práctica. Por supuesto también, como tantos otros preceptos que da la Constitución, nos invita después a tener una regulación especial en leyes que existen, por supuesto, que es nuestra ley de partidos políticos. Incluso también habla de que se facilitarán los medios de difusión para que no queden ceñidos a un mundillo, si se quiere, selecto y demás. Es una Constitución que también apunta mucho a eso, a la masificación del derecho. Y el artículo 39 y el artículo 40, quiero darle un poco más de importancia, no porque lo sean, no porque sea más importante que otros derechos, sino porque con finalidad, si quiere, pedagógica, creo que es importante identificar estos dos artículos. El artículo 39 es el de iniciativa popular y el artículo 40 es el de consulta popular. Entonces, como les indicaba, la idea es hacer un poco de mayor hincapié en los artículos 39 y 40, porque son formas novedosas, si se quiere, que aparecen con la Constitución del 94, con la reforma constitucional del 94, y que son mecanismos de participación directa, o como dicen algunos, de democracia directa. Recordemos que la nuestra es una democracia representativa o delegativa, como le querramos decir, donde nosotros depositamos nuestro ejercicio directo de la toma de decisiones en los diferentes poderes del Estado, o en los diferentes órganos del Estado, para ser más precisos. Y estos dos artículos, el artículo 39 y el artículo 40, son una excepción a esa regla, porque en el artículo 39, que es el de iniciativa popular, nos encontramos con la potestad, con el derecho a poder iniciar un proceso legislativo, es decir, a poder crear una ley, a poder iniciar, si quiere, el proceso de ley y a que eso se transforme en la misma. Para esto tenemos algunas formalidades, ¿no? Primero, que la ciudadanía tiene que redactar un proyecto, ¿no? Y ese proyecto, redactado por un particular, por un ciudadano cualquiera, o por un colectivo, si quiere, ciudadano cualquiera, por supuesto queda excluido de esto los que ya pertenecen al Poder Legislativo, si no sería una cuestión absurda,
Estos individuos o este individuo redacta ese proyecto de ley y con ese proyecto de ley lo que tiene que conseguir es un aval social. No es que cualquier proyecto de ley se transforma en iniciativa popular porque sí, sino que requiere del aval del por lo menos 1,5% del padrón electoral de la última elección legislativa. Para poner esto en una forma más concreta, en nuestro país que tiene un padrón electoral más o menos de unos 33 millones de electores, estamos hablando que se requiere como mínimo de la firma de 500.000 personas. Ya entenderán por qué no sucede nunca de que las iniciativas populares lleguen a buen puerto. No es sencillo conseguir la firma, el aval de 500.000 personas, porque requeriría de un consenso bastante grande y que probablemente algo con un consenso ya bastante que haya adquirido un volumen político tan considerable, probablemente algún político de turno ya lo absorba y lo presente como proyecto propio. Pero les decía, una gran restricción, se necesita el aval, la firma de 500.000 personas, de 500.000 ciudadanos para ser más precisos. Y por otro lado que esas firmas, esos avales, no tienen que estar concentrados en un solo distrito electoral. O sea, eso le agrega una dificultad, si se quiere, muchísimo mayor, porque no pueden presentarse, por ejemplo, 500.000 firmas de la ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, o de Chaco, o de donde sea. Requiere que estén distribuidas esas firmas por 6 distritos electorales, lo cual ya lo torna de difícil realización porque tendrían que conseguirse la adhesión popular de esos distritos, que ya de por sí tienen idiosincrasias bastante disímiles, sino que eso también requiere un despliegue económico considerable. Requiere no solo en lo que uno pensaría como elementos materiales obvios como lapiceras y papeles, sino el traslado y demás, y tener a personas absorbiendo y requiriendo firmas durante tantas horas no creo que sea nada sencillo ni nada económico. La Constitución, tanto para el artículo 39 como el 40, nos indica que estos artículos tienen que ser reglamentados por leyes específicas. En el caso de la iniciativa popular, la ley es la 24.747, sancionada en el año 96, que es una ley corta de 13 artículos. Y en esta ley nos marcan algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es que una vez efectuado con éxito la iniciativa popular, el Congreso tiene la obligación de tratarlo en un periodo menor a 12 meses, o sea, dentro del año en que fueron obtenidas las firmas. Otro de los elementos importantes del cual nos habla esta ley que reglamenta el artículo 39 es sobre qué materias no puede hacerse una iniciativa popular. Estos son reforma constitucional, quiero leerlo para que no me quede nada porque esto es muy concreto. Reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Esto les quiero adelantar una controversia que se da y se va a dar hasta que esto no quede zanjado por otra reforma constitucional. Es la controversia que refiere este punto en relación al artículo 40. Porque les decía, estas son materias vedadas para la iniciativa popular. La consulta popular no dice nada sobre materias vedadas a la consulta. Muchos doctrinarios entienden que por analogía y por el espíritu que supuestamente le quiso dar el legislador, las mismas materias que están vedadas para la iniciativa popular están vedadas para la consulta. Pero no hay ningún elemento que así nos lo indique y por eso es un elemento que está sumamente discutido y hay otra parte de la doctrina que justamente opina lo contrario. Si no se lo enumera taxativamente, si no se lo dice explícitamente en el artículo, ¿por qué debiésemos entender que la consulta popular tiene temas vedados? Más allá de los que veda el propio artículo 40,
que son temas que requieren ser tratados legislativamente con mayorías especiales. Antes de pasar al artículo 40, creo que es necesario, por las dudas, explicitar bien y dejar bien en claro qué es la iniciativa popular. La iniciativa popular nos permite, nos da la potestad a los ciudadanos de tener iniciativa legislativa, para decirlo de alguna manera. Es decir, el proyecto que redactamos y que queremos que se transforme en ley, con este aval popular, le decía, con este aval que se precisa, esta cantidad de firmas que se necesita, nos da la legitimidad necesaria para ingresar en el poder legislativo, nuestro recinto legislativo, este proyecto de ley. No se transforma en ley con la obtención de las firmas, que quede claro eso. Conseguir, después de esa tan ardua tarea de conseguir esa cantidad de firmas como mínimo, en esa cantidad de distritos como mínimo, eso no nos da una ley como resultado, sino que nos da la potestad, la posibilidad de ingresar ese proyecto al Poder Legislativo. Y ahí, como les decía, tiene el Poder Legislativo tiene un año para tratarlo obligatoriamente, pero después ese proyecto puede ser rechazado. O sea, no están obligados nuestros legisladores a tomarlo, receptarlo y votarlo. Otra de las cosas que nos dice esto son las formalidades, que tal vez no sean tan importantes, pero sí es importante que las tengan en cuenta, que debe ser presentado por escrito, que deben figurar el nombre del promotor o los nombres de los promotores de este proyecto, cómo se financiaron, quién lo financia, y ahí se establecen también una serie de prohibiciones sobre quiénes no podrían financiarlos, y eso es por demás de interesante. Y por otro lado tenemos el artículo 40, es decir, el que nos habla de la consulta popular. Y como les decía anteriormente, no nos confundamos iniciativa popular con consulta popular, no solo porque apuntan a cosas diferentes, sino también porque la orientación del flujo del accionar público es justamente inverso. Es decir, en la iniciativa popular es de abajo hacia arriba, es decir, la ciudadanía o parte de la ciudadanía la que de una manera organizada consigue obligar al poder político a legislar, a tomar posicionamiento, de alguna manera. En la consulta popular justamente a la inversa el flujo de la orientación de esta acción pública, si se quiere. Es el poder político el que obliga a la ciudadanía a tomar posicionamiento sobre un tema determinado. Porque la consulta popular es justamente eso. Es un proceso en el cual el poder político le consulta a la ciudadanía, le hace tomar posición a la ciudadanía sobre temas determinados. Y ahí, antes de avanzar, hay que aclarar que hay dos tipos de consulta popular. La consulta popular vinculante y la consulta popular no vinculante. Y acá, para ser gráficos y para que entendamos bien cómo es la cuestión de qué es la consulta popular, entendamos que la consulta popular es una votación, al fin y al cabo. Pero antes de pasar a eso, hay que aclarar cómo se llega a esa votación. La consulta popular vinculante solamente puede ser iniciada por el Poder Legislativo, y la no vinculante tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo. Y esto se hace a través de el aval, si se quiere, normativo. Se precisa una norma que invite a la ciudadanía o obligue a la ciudadanía a votar y tomar posicionamiento sobre esto. Es decir, se vota una ley que llama a elección a consulta popular. Esta ley, es necesario destacar que no puede ser vetada, que no me parece un detalle menor, y en el caso de la consulta popular obligatoria, la votación, la consulta en sí misma es de carácter obligatorio. Como les decía, la consulta popular, para no dar más rodeos, es una votación. Es decir, se somete a la ciudadanía a una consulta que está plasmada en un proyecto de ley, donde debe materializarse, sintetizarse, para decirlo de alguna manera, el espíritu de ese proyecto
de una manera concreta y sintética, sin que genere confusión en la ciudadanía y que apunte, al fin y al cabo, que es lo que va a votar la ciudadanía, eh, a un sí o a un no. Que el posicionamiento tenga que materializarse por la ciudadanía a través de sí o no. No puede haber un tal vez o no puede haber 5 o 6 opciones, no es un multiple choice, si se quiere. Entonces, como les decía, la ciudadanía va y vota en las urnas por sí o por no, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la idea, el proyecto por el cual se le fue consultado. En el caso de la consulta popular vinculante, se requiere que el aval de la ciudadanía sea de mínimo del 35% para arriba, y si es afirmativo, inmediatamente se transforma, como dice el nombre, en vinculante, en obligatorio, es norma, es ley para la ciudadanía. Eh, otro, como les decía, para terminar de diferenciar, ya tenemos claro qué es una consulta popular. Y les decía que hay dos tipos. Las diferencias, además de su carácter vinculante o no, está, por un lado, en la obligatoriedad o no del voto, o sea, en el no vinculante no es obligatorio ir a votar, en el vinculante sí. Les decía que en el no vinculante también no solo la iniciativa puede tener el poder legislativo a través de una ley, sino que la puede tener también el poder ejecutivo a través de un decreto en acuerdo con sus ministros. Y, y otra, bueno, enorme y tal vez la más fundamental diferencia es que, como les decía, en la consulta popular vinculante, una vez que la ciudadanía se manifiesta afirmativamente por ese proyecto, se transforma en ley o en norma obligatoria para la ciudadanía. En el no vinculante, a lo que obliga, si se quiere, es que el poder legislativo tenga que tratar en la sesión siguiente ese proyecto, pero no está obligado a manifestarse de acuerdo a la ciudadanía. Como les nombraba algunas formalidades, la ciudadanía se va a las urnas en una elección que tiene que estar separada de las elecciones, tanto las ejecutivas como las legislativas. O sea, no puede coincidir una elección, por ejemplo, a presidente con una consulta popular. Después tiene características similares a otras elecciones. Por ejemplo, los partidos políticos pueden y deben, si se quiere de alguna manera, tomar posicionamiento y pueden hacer campaña por el sí o por el no. Y como les decía, la gente va y en el texto que se va a encontrar el proyecto de ley, que es el fundamento de la consulta, y después la consulta en sí misma y las opciones que tiene esa ciudadanía, que es el sí o el no. Remarquemos eso, no se puede, no hay libertad de respuesta, sino que, o sea, la libertad, si se quiere, está en decir que sí o no, si se está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que se consulta. Y también les remarco el hecho de que la ley de convocatoria no puede ser vetada. Y bueno, y por último tenemos el fallo Patti, o el conocido como fallo Patti, porque en realidad es el fallo 4195 del año 2009 sobre la causa Muñiz Barreto y otros sobre impugnación a la candidatura del diputado nacional. Y creo que es importante entender, o sea, para entender este fallo, ubicarnos históricamente quién es Luis Abelardo Patti. Patti fue un subcomisario durante la época de la dictadura, un represor, alguien sobre el cual pesaban y pesan gravísimas denuncias por torturas y por violación a los derechos humanos, que lamentablemente la justicia le llegó bastante tarde, porque durante la democracia ejerció diferentes cargos públicos. Entre ellos fue intendente de Escobar entre el año 95 y el año 2003, y en el año 2005 se candidateó a diputado nacional. No solo que fue candidato, sino que
lamentablemente, aunque nos parezca una aberración, fue electo diputado nacional. Si bien sus pares no le permitieron asumir justamente por toda la cantidad de denuncias que pesaban sobre él, de hecho había un proceso penal abierto hacia su figura, este tema se judicializó y en el año 2008, o sea, 3 años después de haber sido electo, la Corte Suprema le permite asumir en su cargo, en abril de 2008. Cargo en el cual no dura demasiado tiempo porque el juez que llevaba a cabo la causa penal sobre él por violación a los derechos humanos eh, pidió, le requirió a la Cámara de Diputados que le quiten los fueros para poder así arrestarlos. Esto fue realizado en el mismo abril del 2008 y Patti quedó preso inmediatamente, quedó arrestado. En el año 2009, Patti, estando detenido, para ser más preciso con los términos, se candidatea, intenta candidatearse nuevamente como diputado nacional, pero ahí la Cámara Electoral, la justicia electoral, procede de una manera distinta. Directamente, y que es a donde apunta el fallo este que ustedes tienen que estudiar, directamente no le permiten ser candidato. Y esto no se lo permite, este posicionamiento que tiene la justicia, lo hace, si bien es muy interesante de leerlo y hay muchos argumentos más grandes y más pequeños, básicamente son tres grandes elementos argumentativos que podemos encontrar que utiliza la justicia para denegarle la candidatura. El primero es, si se quiere, el más obvio, es el que remita a lo que yo les venía comentando, que Patti había sido removido por sus pares, sus propios pares le habían quitado los fueros a requisito del juez que lleva a cabo la causa penal sobre él para detenerlo. Entonces la justicia electoral lo que dice es, si ya siendo electo diputado y estando en sus funciones, la justicia le pidió desaforarlo porque tenía bastantes elementos, evidentemente, para pedir eso, y sus pares lo hicieron, quedaría una situación absurda que se le permita candidatearse para asumir ese cargo sobre el cual fue removido. Entonces, ese es como el primer punto argumentativo. El segundo es, si se quiere, más relacionado a los acuerdos y tratados internacionales en la cual Argentina es parte, y sobre todo a los que nos refieren al respeto y a la investigación sobre delitos de lesa humanidad y sobre el respeto a los derechos humanos. Entonces, uno de los pilares argumentativos que tiene la justicia para negar la candidatura justamente es eso. Dice, cualquier elemento que pudiese, aunque sea levemente, en este caso no, pero no levemente, poner en riesgo, tiene que ser dejado de lado, porque pudiese poner en riesgo, si se quiere, las investigaciones sobre delitos que están vinculados a lesa humanidad. Entonces lo que dice es eso, tal vez dejar a Patti en libertad puede entorpecer, podría poner, dado la jerarquía que tuvo y el poder o sea, la jerarquía que tuvo durante la dictadura militar y el poder político que aún retenía en democracia, había bastantes elementos que nos podían hacer presumir, que podían hacer presumir a la justicia de que podía entorpecer la causa y eso iría en contra de lo acordado por Argentina a nivel internacional. Respecto a, porque a ver, esto generó bastante revuelo y una de las cosas que se le requería a la justicia desde el lado de la defensa es que se respete el principio de inocencia, ¿no? Que eso también, si se quiere, un derecho humano básico. Y lo que dice la justicia ahí es, si bien nuestro ordenamiento jurídico permite a alguien que está privado de su libertad votar, le permite votar, que fue uno de los elementos y argumentos que utilizó la defensa de Patti, como diciendo, ¿cómo no lo van a permitir ser candidato si se permite a los detenidos votar? Bueno, lo que dice acá la justicia electoral es,
si bien están emparentados, son ambos derechos políticos, como lo veníamos diciendo desde el comienzo, el derecho a votar, el derecho a ser votado, a ser elegido, no son lo mismo, ¿no? Claramente. Y se le requiere al sujeto individual, al actor humano, cualidades especiales y cualidades más finas y que, si se quiere, morales, inclusive, que no presten dudas sobre no solo sobre su idoneidad, sobre su valor moral, sino que las condiciones, para ser estricto con lo que dice el fallo, ¿no? Para ser específico, se le requiere más condiciones más finas, más estrictas al candidato que al elector. Entonces dice, para que un sujeto se transforme en candidato se le requieren cualidades especiales que, porque remitiéndonos a lo que decíamos al comienzo, el candidato en nuestro sistema que es representativo va a tener que manifestar y la voluntad, es quien va a ejercer la voluntad de la ciudadanía, tamaña responsabilidad. Entonces dice, mientras pese sobre esta persona este proceso penal, sobre todo un proceso penal respecto a violaciones sobre los derechos humanos, a delitos de lesa humanidad, hasta que no quede evacuado ese proceso penal, no se le va a permitir ser candidato. Una vez evacuado, si hubiese sido por la negativa, se le hubiese permitido, pero recordemos que esta situación que nosotros enmarcamos en el año 2009, en el año 2011, Patti fue sentenciado a cadena perpetua, entre uno de los tantos procesos que tiene, que tuvo, así que quedó no solo sentenciado a cadena perpetua, sino inhabilitado perpetuamente a ejercer cargos públicos.